Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre este campeonato de España. Esta partida corresponde a la jugada ayer, sexta ronda, y prácticamente ya estamos llegando a los últimos coletazos. Quedan 3 rondas más, se jugarán un total de 9. El campeonato se está celebrando en Linares a ritmo clásico y teníamos un duelo muy interesante que es el que traemos. Con piezas blancas Pepe Cuenca y con piezas negras el número 1 de España, Paco Vallejo. Paco Vallejo respecto a Pepe Cuenca estaba medio punto por debajo antes de esta ronda y si había algún beneficiado a medida que transcurría la ronda era Pepe Cuenca, ya que lideraba el campeonato antes de jugarse esta sexta ronda con medio punto sobre sus perseguidores pues más cercanos, y ya se habían dado varias tablas en algunas partidas, sobre todo en la de Iván Salgado contra Miguelito, que habían hecho tablas de una manera muy rápida, tras 14 jugadas entrando en una berlinesa y sin haber habido mucha batalla. Por lo tanto, si hay algún beneficiado es el líder que está en solitario. Vamos a ver cómo transcurre esta partida, en el que también hay que destacar, por un lado, que Paco Vallejo cumplía años en el día de ayer, así que felicidades, y por otro lado hay una diferencia de 200 puntos de elo. Es verdad que Paco Vallejo, pues con todo este tema de la pandemia, tampoco ha participado en torneos online, al menos estos que hemos traído del Meltwater Champion Chess Tour. No se le ha visto mucho, diciéndolo así, pronto y mal, y no obstante, pues bueno, pues la calidad que atesora siempre está ahí. Y Pepe Cuenca, que está a un nivel magnífico, había ganado todas las rondas, por lo tanto 5 de 5, completando unas primeras jornadas espectaculares. Ya en el tablero por parte de Pepe Cuenca este D4, a lo que continúa con D5, C4, entrando así en un gambito de dama, y aquí posibilidades para las negras quizás es jugar un E6, caballo F6, siempre defendiendo al peón avanzado en D5 y atacado por el peón de C4, aunque aquí se juega este C6. Entramos en una defensa eslava. A diferencia de otros posibles movimientos también con las piezas negras, lo que permite este movimiento es defender por un lado al peón de D5 y también permitir un rápido desarrollo por el alfil de casillas blancas por su diagonal natural. Tras estos movimientos la partida continúa con caballo F3, caballo F6 y tras E3 entramos en una de las líneas principales. De alguna manera es una variante pues tranquila, en que ambos jugadores pues siguen desarrollando piezas, y aquí posibilidades para las piezas negras es jugar este 6 cerrando el desarrollo de este alfil de casillas negras, quizás entrando en una semieslava, aunque Paco Vallejo juega alfil F5. Más movimientos de desarrollo, caballo C3, metiendo cierta presión sobre el punto de D5, y tras jugarse E6, una vez que se ha desarrollado este alfil de casillas blancas, ahora el alfil de casillas negras pues puede desarrollarse tras esta jugada, la partida continúa alfil D3. Se enfrentan los alfiles, quizás las negras, para evitar un doblaje de peones, pueden capturar en D3, tras dama por D3 seguiría la partida, y así evitan esta captura por parte del alfil blanco para pues evitar que vengan o que haya peones doblados en la columna F. No obstante, este movimiento, si lo permite Paco Vallejo, también en algún momento podría permitir a las negras habilitar esta casilla bastante buena, reforzada por ambos peones en E4, ¿no?, para uno de sus caballos. Otra opción a este alfil de 3 también para las blancas, aquí podría ser jugar un caballo H4, este alfil está atacado, se puede retirar a G4, vendría un F3 atacando nuevamente el alfil, y finalmente el alfil podría llegar a G6, y aquí podrían ganar la pareja de alfiles las blancas. Todo esto es teoría. Tras esta captura, lo normal aquí es continuar con un H3 para evitar que esta torre controle la casilla de H2 y seguir la partida por otros derroteros. No obstante, juega este alfil de 3 Pepe Cuenca, y tras estos movimientos continúa la misma con alfil B4. Al no haber esta captura, como decimos, pues puede haber este doblaje en F5, aunque de momento aquí Pepe Cuenca hace enroque en corto.
podríamos pensar en jugar un dama b3, que también es posible, una línea muy interesante en la que se deja de defender este alfil de casillas blancas, las negras lo aprovecharían, a cambio capturan el alfil de b4 y posteriormente se puede jugar d por c4. Favorece un poco a las piezas negras, ya que de momento este rey, como vemos, pues no se puede enrocar en corto, y la idea de este dama b3 era tocar el punto de b7. Como vemos, tras este dama b4 pues lo está tocando, se puede continuar con esta línea precisamente con dama por b7, y tras defender la torre retirando el caballo, aquí pues se puede jugar incluso dama por c6, capturando un nuevo peón para las piezas blancas. Tras estos movimientos las negras pueden enrocar, y es verdad que aunque tienen un peón de menos, pues tienen muchísima más actividad. Como vemos, el desarrollo prácticamente está completado una vez esta dama pues se mueva pues a una casilla como un e7, etcétera, y luego la influencia de esta alfil en esta posición pues es bastante fuerte para las negras, ¿no? A favor de las negras. Por lo tanto, las blancas, a pesar de que cuentan con ese peón de más, cuentan con menos desarrollo y hay cierta compensación. La partida se tendría que jugar, no obstante. Por lo tanto, tras alfil b4, el caballo de c3 está clavado, Pepe Cuenca decide enrocarse en corto, y aquí Paco Vallejo hace lo propio. Tras estos movimientos se captura final en f5. Como vemos, se están doblando peones en la columna F, aunque como decimos, en un futuro, y quizás cuando este caballo pues no esté en C3, sería bueno colocar un caballo en esta posición, en E4. Tras continuar con la partida, sigue con dama b3, toca el alfil de b4, el peón de b7 está sin defender, y aquí Paco Vallejo decide capturar en c3. Tras esta captura, b por c3, quizás aquí podemos pensar en capturar en b7. Las blancas han perdido una pieza, se está atacando no obstante a la torre de a8, y tras dama b6 enfrentando a las damas, quizás las blancas podríamos pensar en capturar en a8. Tras estos movimientos la dama blanca queda atacada y de alguna manera sin movimientos va a ser atrapada, por lo tanto podría capturar en f8, y tras caballo por f8, como vemos, y tras este b por c3, pues las blancas no cuentan con torre, no obstante cuentan con dos torres al cambio, por lo tanto hay igualdad en cuanto al material, y de alguna manera pues la partida seguiría igual, aunque sería a lo mejor quizás complicado para las piezas blancas. No obstante, no entran en esa línea, se decide capturar b por c3 manteniendo la tensión en b7, y tras estos movimientos la partida continúa con dama c7 desarrollando y defendiendo el punto de b7, y Pepe Cuenca juega aquí torre b1. Quizás aquí las blancas también tendrían un movimiento interesante, que es c5, en el que este peón pues ya de alguna manera de b7 pues puede tener bastantes problemas a la hora de desarrollar. Un b6 también es posible, y aquí incluso jugar un c4 tocando este peón de d5, y si d por c4, dama por c4, caballo b d7 reforzando el ataque sobre este peón de d5, y la partida seguiría con bastante igualdad. No obstante, aquí Pepe Cuenca decide jugar torre b1 con doble ataque sobre el punto de b7, y tras defenderlo con b6 alfil a3. Gana un tiempo desarrollando pieza, tocando la torre. Esta se retira a c8 con cierto control, aunque la dama es verdad que está por delante por la columna c. Vemos que es una columna que en algún momento pues puede tender a abrirse rápidamente, y tras jugar g6, primero las piezas blancas juegan este torre fc1 también para tener presencia en esta columna que, como decimos, pues se puede abrir rápidamente. Es cuando ahora Paco Vallejo juega g6. Aunque vemos que debilita las casillas negras con este movimiento, es verdad que este peón de f5 estaba sin defender, ahora con este g6 está defendido, y también le está dando un aire al rey en caso de posibles mates en un futuro en la primera fila para las negras. Tras estos movimientos la partida continúa con torre c2, finalmente Paco Vallejo de alguna manera pues termina el desarrollando el caballo a d7,
alfil E7 en la posición y tras estos movimientos se juega D por C4. Dama por C4, las blancas cuentan con una dama pues bastante centralizada y finalmente, y una vez que no existe este caballo de C3, caballo E4. Un movimiento muy importante que, como vemos, pues es un caballo bastante fuerte en la posición, aunque aquí Pepe Cuenca, por decirlo de alguna manera, lo tiene controlado. Juega caballo G5 de alguna manera forzando el cambio con este potente caballo en E4, ya que si aquí las piezas negras hacen cualquier movimiento aleatorio o no tienen bueno, pues no hacen nada respecto a este caballo de G5, perdón, que se me ha escapado el ratón, pues aquí hay mate en dos jugadas. Tras A6, que no pasa en la partida, sería dama por F7 y tras ese rey H8, mate con la dama en H7. Por lo tanto, algo hay que hacer. Tras caballo G5 se captura, ya que el caballo pues tocaba junto con la dama en F7, y tras esta recaptura por parte del alfil, la partida continúa con muchísima igualdad. Esta partida, pues como vemos, se está manteniendo, al menos por ahora, con esta igualdad plena. Este alfil controla casillas como F6, quizás el caballo podría en algún momento saltar nuevamente a esta casilla interesante de E4, y tras jugarse B5 atacando a la dama, esta se retira a D3 y posteriormente caballo B6. Por un lado se atacaba a la dama, también se ha liberado la casilla para el caballo y ahora, como vemos, este caballo tiene casillas también interesantes. Al haber control por parte del alfil quizás en F6, pues ahora Paco Vallejo dispone de estas casillas como D5 y C4. F3, todo hace prever que las blancas en algún momento pueden lanzar un E4, teniendo una estructura bastante fuerte o numerosa de peones en el centro, y la partida, de alguna manera, si se estaba jugando en el flanco de dama, ahora pasa a jugarse en el centro. Y con este E4, de momento las negras pueden capturar, no lo hace Paco Vallejo, y ya hay control sobre esta casilla de D5. Por lo tanto, este caballo, en caso de saltar a una posición adelantada, podría hacerlo solamente a C4. Dama D7 continúa la partida para tener control sobre esta columna más en E8. La idea de las negras va a ser doblar torres y ya que vemos que puede ser una columna que se puede abrir, finalmente torre E2 haciendo lo propio Pepe Cuenca, y tras torre E6 buscando este doblaje de torres se juega torre B E1. Torre A E8 con bastante tensión en la posición, alfil H4 y tras caballo C4, como comentábamos. Si nos fijamos, tras jugarse H3 y A6, las piezas negras tienen todas sus piezas en casillas blancas. Como vemos, las piezas de Pepe Cuenca cuentan con este alfil de casillas negras, por lo tanto, de alguna manera, aunque puede controlar casillas, de momento no puede atacar a ninguna de sus piezas tras esta colocación por parte de Paco Vallejo. Tras todos estos movimientos, finalmente se abre la columna E por F5 y aquí se decide primero cambiar torres todas en E2. Tras todos estos cambios, la partida se queda muy limitada, llegando prácticamente al final de damas y pieza menor. G por F5, aquí podemos pensar para las negras, ¿por qué no capturar con la dama? También es posible, ya que así no se afea la estructura de peones, pero permiten a las blancas dar este jaque, y tras rey G7, dama por C6. Las blancas habrían ganado un peón en esta posición, y aunque todavía la posición pues da igualdad, ¿por qué dejarse capturar un peón? No siempre tener un peón de más pues es positivo. Quizás por seguir un poquito con la línea, las negras podrían continuar con este H5, dama por A6 capturando un nuevo peón, pero tras jugarse G5, este alfil tendría que retirarse a F2. Si viene a E1 no sería una buena jugada y esto lo podrían aprovechar las negras. Dama B1 tocando el alfil. El tema es que defenderlo en F1 pues podría ser peligroso, ya que las negras podrían ganar. Vamos a ver esta línea en que por intentar defender a este alfil con el rey en F1, ya que se habían metido problemas tras alfil F1, quizás mejor, como decimos, haber traído el alfil en vez de a E1, perdón, a F2,
Pues tras este movimiento el rey se puede retirar a F2, nuevo jaque y rey G1. Tras estos movimientos, caballo E3, la amenaza es mate por parte de las negras en G2 y quizás un alfil F2 de momento lo evita. No obstante, se puede continuar con el acoso, dama D1 con jaque, rey H2 y tras nuevo jaque con el caballo en F1, cubriendo esta casilla de escape para el rey, rey H1, caballo G3, nuevo jaque, rey H2 y dama H1, jaque entregando la pieza. Las negras tienen que capturar como único movimiento, H4 con nuevo jaque para expulsar al rey, no puede venir a esta casilla de F4, tampoco para atrás y tras rey G4, pues las negras empiezan a recuperar el material entregado. Rey F5, nuevo jaque y tras rey E5 ahora sí que se captura este alfil. Y aunque haya igualdad, son 4 peones contra 4, es verdad que las negras tienen ventaja. Estos peones adelantados en el flanco de rey pues hacen que estén con cierta ventaja en la posición y también el rey blanco está bastante expuesto. No obstante, volvemos a la partida en la que aquí se decide por parte de Paco Vallejo capturar en F5 y tras estos movimientos Pepe Cuenca juega dama E1, la idea es traer la dama a G3, dar un jaque y vamos a ver qué va pasando y de momento Paco Vallejo pues juega dama E6, centraliza la dama en casilla blanca ofreciendo cambio de damas, se evita con dama G3 dando este jaque que comentábamos y tras rey F8 queda la partida firma en las tablas. Quizás por seguir una línea las blancas podrían dar un jaque en B8, pero el rey simplemente se retira a G7 y tampoco hay mucha más progresión, ni por parte de las blancas, tampoco las negras. Y bueno, pues si alguno ha quedado beneficiado ha sido Pepe Cuenca que ha conseguido medio punto y sigue líder del campeonato. Un saludo y vamos hablando. Chao.